Bendiciones, ¿cómo están? El Señor les bendiga rica y abundantemente en esta preciosa hora. Les saluda a su hermana y amiga en Cristo, Pastora Maribel Reynoso de las iglesias Monte Sinaí en la ciudad de Fresno y Dinuba, California. Es un placer y un privilegio poder estar con ustedes a través de este medio. Estaba hablando con una hermana amiga mía que es una sierva del Señor Jesucristo y compartíamos, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y ella me decía que quería que compartiera sobre Romanos 11 porque Dios le estaba diciendo que leyera este Romanos 11, este pasaje. Y entonces ella me pidió que si lo podía explicar. Entonces vamos a leer Romanos 11 y espero, ¿verdad?, que sea de bendición y de edificación a nuestras vidas, ya que a veces no tomamos el tiempo de escudriñar la palabra durante el día. Toma este tiempo como que le estás dedicando el tiempo que se merece a Dios. Así que quédate aquí, vamos a leer juntos el libro de Romanos 11, ya que tiene bastantes versículos 36, pero voy a ir parafraseando para que pronto terminemos y vayamos a lo que es la conclusión de qué significa Romanos 11. El Señor les bendiga a todos los que están aquí conectados. Bendiciones. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes nació? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Así que vamos a orar. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, poniendo, Señor, nuestras vidas en tus manos, creyendo, Padre Santo, que tu palabra está bendita y que seremos edificados a la luz de ella. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que están escuchando esta palabra. Seamos edificados a la luz de ella. Señor, te lo ruego, Señor, que nuestra mente quede cautiva a la obediencia de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. El Señor le bendiga, hermano Olivorio Estrada. Bendiciones hasta New York. Miren lo que dice la palabra del Señor. Habla sobre el remanente de Israel. Y muchos de nosotros creemos, es un grupito de personas, es cierta iglesia. Yo les voy a decir qué es lo que dice este capítulo. Y este capítulo habla sobre que el remanente de Israel, que nosotros comenzamos a ser llamados por Dios a ser injertados. Ustedes no sé si sepan que hay árboles que hacen injerción, que no es el mismo árbol. Dios le bendiga, hermana San Juan, hasta México. Un abrazo, ¿cómo está? Sino que nosotros somos injertados, no somos el árbol. Entonces, lo que dice la palabra del Señor, que cuando nosotros, yo leí este capítulo ahorita como 6 veces para poderlo explicar, lo que habla es que Pablo le escribe a los romanos y le dice que ¿ustedes creen que Dios va a desechar a su pueblo Israel y que va a preferir solamente las ramas injertadas? Y habla sobre los que ya aceptaron a Cristo y que no se crean más que los que todavía no aceptan a Cristo. Entonces, a Pablo es más bien una llamada de atención que le está haciendo a los romanos y les está diciendo, ¿a poco ustedes creen que Dios va a desechar a su pueblo? Si nosotros todos sabemos que el Señor va a recoger del norte, del sur, del este y del oeste al final a su pueblo, no lo está desechando, sino que, wow, Dios es tan poderoso. Y hoy comprendí algo, que si ellos no hubieran desechado la salvación no hubiera llegado a nosotros. Entonces muchas veces nosotros no entendemos, Señor, pero ¿por qué hiciste eso? ¿O por qué te mataron? Señor, no debería de haberte pasado esto o aquello. Pero en realidad todo lo que ha pasado y todo lo que está escrito por algo pasó. Y yo hoy comprendía esto, que si ellos no hubieran aceptado, si ellos hubieran aceptado la salvación, al Mesías, a Jesucristo, tú y yo no tuviéramos esperanza de salvación. Pero fue necesaria
que esa reacción del pueblo de Israel, que no aceptaran al Mesías para que tú y yo pudiéramos ser injertados y heredar la vida eterna. Dice en el versículo número 5, estamos leyendo el libro de Romanos 11 y vamos en el 5, dice, así también, aunque en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Es ahí donde habla de las iglesias que son gentiles, que no somos judíos ni israelitas. No habla de una iglesia específica, porque este mensaje muchas veces las personas lo malinterpretan y dicen, no, es que es nuestra iglesia, ese remanente. Está hablando de todos los gentiles. Y si ustedes no lo creen, pueden ir y leer todo el capítulo y van a entender perfectamente a lo que se refería Pablo. Y dice que nosotros fuimos escogidos por gracia. Entonces, hablando sobre el remanente fiel, el remanente escogido que Dios escogió para sí, somos aquellos gentiles que no vamos a ser todos salvos. Israel sí va a ser salvo por completo, lo dice la palabra al final de este capítulo. Pero nosotros, Dios nos está dando el libre albedrío de escoger si nosotros queremos ser salvos. Dice la palabra, ¿por qué pues? Dice, lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y está hablando no solamente de los israelitas que no aceptaron a Cristo, sino de todos aquellos que a veces nosotros nos empeñamos que tienen que aceptar a Cristo, es que tiene que aceptar a Cristo. Y nosotros tenemos que entender que Dios está obrando en ellos. Nosotros somos los que sembramos la semilla, pero el que da crecimiento es Cristo Jesús. Entonces, muchos de nosotros tenemos que entender que Dios es el que escoge, que Él escogió de lo más vil y menospreciado. Si Él te escogió a ti, dale gloria a Dios. Si Dios te mandó a evangelizarle a alguien, a predicarle a alguien, predícale. Pero dice la palabra del Señor esto, y yo lo entendí, que la palabra del Señor va a ser predicada en los confines del mundo. Entonces vendrá el fin para que cuando venga el juicio nadie tenga la excusa, es que a mí nadie me dijo de Cristo. Y es por eso, pero no dice que entonces todos van a ser salvos, sino solamente aquel que confiese al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal de su alma. Pero gracias a Dios que nos ha dado el libre albedrío a ti y a mí de poder escoger la salvación de nuestra alma. Dice la palabra del Señor en el versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Dios lo hizo que ellos, aunque vean, porque les puedes enseñar con la Biblia y la gente no lo acepta, no lo quiere entender, rechazan la verdad de la palabra de Dios. Incluso a mí me gusta que cuando voy a evangelizar a alguien, si esa persona tiene la Biblia de la que sea que estén usando, con su propia Biblia, enseñarles que lo que le están enseñando está falto o está erróneo. Entonces nosotros tenemos que enseñar la verdad de la palabra de Dios. Aunque hay personas que aunque tú les enseñes su propia Biblia, te rechacen, no te quieran creer el evangelio que tú trajiste. Pero el evangelio de nosotros es el verdadero porque nosotros leemos la Biblia página por página. Y nosotros sabemos, por ejemplo, en la Iglesia Católica no nos exigían traer una Biblia. Ellos leían y hacían y decían lo que querían, pero no nos decían, cómprese una Biblia, sino que ellos se creían, y desde antes, desde cuando la Biblia se hizo la traducción al latín, ellos no querían. De hecho, fue por eso que murieron muchísimas personas, para que la Biblia no se fuera transcrita a otro lenguaje, porque ellos se creían dueños de la salvación. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Los que no saben esta historia sobre la Biblia pueden ir a buscar la película de Martín Lutero y ustedes van a mirar cuánta gente murió para que nosotros tengamos la Biblia, que a veces hasta empolvada la tenemos. Lo que dice la palabra del Señor en este día, y porque una hermana que vive en México me preguntaba sobre este tema, y es por eso que lo estoy compartiendo, porque ella es una sierva del Señor y me había dicho hace unos meses atrás que ella quería que compartiera un tema específico, y hoy le pregunté porque me recordé, como está lloviendo, no podemos estar regalando comida si está lloviendo, entonces tengo el tiempo ahorita para poder compartir la palabra, y le dije que cuál era lo que ella quería que les compartiera, porque este mensaje muchas veces las personas
lo malinterpretan y dicen el remanente somos nosotros o cierta iglesia o cierta denominación. No, el remanente escogido de Dios son los gentiles, los que le aceptan por gracia, los que no merecían la salvación, pero por gracia aceptaron la salvación que les fue dada, porque ya no las dio el Señor, ya la tenemos. El asunto es si la aceptas. Hay personas que aunque se las ofrezcas, Dios los hizo que no entiendan, que no oigan y que no sepan. Entonces, aunque tú les digas, porque el trabajo de nosotros es algo que nosotros tenemos que entender. Nuestro trabajo no es convencer a la gente que a fuerzas acepte a Cristo. Nuestro trabajo es sembrar la semilla y el que da el crecimiento se llama Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, esos pensamientos estaban en nuestra mente de continuo, como que analizábamos y analizábamos la palabra y fue que nosotros aceptamos a Cristo. Pero no fue una persona, fue Dios, fue el Espíritu Santo que nos convenció de todo pecado y que la palabra que estamos leyendo es la verdadera. Entonces, vamos a mirar sobre el punto número 2 que está aquí en el libro de Romanos 11, que se encuentra en el versículo 11, que es la salvación de los gentiles. Entonces, está hablando de nosotros. Y voy a irme hasta el versículo 17 porque solamente escogí algunos versículos para no estar leyendo versículo por versículo porque son 36. Y en el 17 dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿A qué se refiere aquí Pablo cuando les habla al pueblo romano? Les está diciendo, no te creas más porque tú tienes la salvación. No te creas más porque tu hermano no va a la iglesia. No te creas más ni mires en menos a nadie. Porque muchos de nosotros, aún la gente del mundo lo puede decir. Dicen, oh no, es que ustedes se creen bien santitos. O sea, ellos se sienten menos. O incluso hay personas que nos pueden llegar a decir, ore usted, porque usted está más cerca de Dios. Pero el llamado a estar cerca de Dios es para todos, es para ti, es para mí, es para todos. El asunto es si nosotros aceptamos ese llamado a estar cerca de Dios. Porque ayer compartíamos sobre que todos sentíamos, o mucha gente aún estando en la iglesia lo siente, un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos sentido ese vacío dentro de nosotros? Que solamente cuando estás en la iglesia cantando, adorando, lo puedes llenar, lo puedes sentir como esa plenitud. Pero sales de la iglesia y ya no te sientes normal como espiritualmente hablando. Sientes un vacío. Es que tu espíritu pertenece a Dios. Y como tu espíritu pertenece a Dios, tu espíritu anhela estar en la presencia de Dios. Y es por eso que muchas veces cuando estás cantando, cuando estás orando, cuando quizás ni siquiera estás en la iglesia, pero Dios está glorificándose en tu vida y estás sintiendo la presencia de Dios, porque lo que anhela no es tu carne ni tus pensamientos carnales aquí en la tierra, porque nuestro pensamiento siempre está que voy a pagar esto, que tengo que comprar esto, que tengo que hacer esto, que el otro. Eso es nuestra mente aquí en lo terrenal. Pero tenemos un espíritu que pertenece a Dios, que nos hace buscar del reino de Dios y su justicia. Miren que la palabra del Señor nos habla aquí en este tema sobre que muchos de nosotros despreciamos a los demás porque decimos, no, ese es del mundo, esa es del mundo, aquel ni con ayuno y oración va a cambiar. Si tú cambiaste, es que te hace pensar que aquel o que aquella que tú miras con desprecio no puede cambiar. Miren lo que dice el versículo 23. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y yo meditaba en esto sobre los que ya estamos en la iglesia, sobre los que ya estamos buscando de Dios, que ya conocemos la Biblia, que ya vivimos la palabra, que nos esforzamos y, por ejemplo, yo he tomado una decisión y yo le he dicho, Señor,
Mientras vida existe en mi ser, yo te he de alabar, yo te he de bendecir y voy a buscarte todos los días de mi vida. No importa cómo esté, mientras vida existe en mi ser, te he de buscar porque he reconocido que no hay otro en el que haya salvación y yo quiero servirte con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Si tú estás en ese punto donde ya nada te mueve de tu fe, porque reconoces que Dios es real. O sea, hay mucha gente que va a la iglesia y se cambia de religión, pero cambiar de religión no es tener una relación con Dios. Entonces, cuando conoces que Dios es fiel, conoces que Dios es verdadero, entonces tú te das cuenta que vale la pena servirle. Por ejemplo, el Señor se me manifestó a mí, en realidad. Yo he mirado al Señor Jesucristo. Mucha gente dice que nadie lo puede ver, pero yo he mirado su silueta cuando vinieron los demonios y querían atacarme y todo eso. Yo miré al Señor Jesucristo a mi mano derecha y me dijo, no les temas. Ellos no te miran a ti, ellos me miran a mí en ti, porque el resplandor mío está en ti. Por ejemplo, cuando yo estaba paralítica y me caí, el Señor me dijo, levántate porque tu boca llenaré para que prediques mi palabra. Eso nadie me lo puede negar, que Cristo es real, que Dios es poderoso, que existe, que cambia, que sana, que liberta, que puede hacer cualquier cosa, que Él es todopoderoso. Ok, si ya estás en ese punto de tu vida donde nadie te va a mover de tu fe, pero tú miras que tu hermano que es débil, que apenas está comenzando, tu hermana que es débil y que está comenzando, anda mal y tu sabiduría, tu conocimiento, tu discernimiento lo usas para criticar, para señalar, para murmurar, déjame decirte que te falta madurar a ti también. Porque tenemos que aprender la palabra de Dios, no para estarle queriendo cortar la cabeza a medio mundo, sino para edificarlos a la luz de la palabra de Dios, no para arrancar, porque tú y yo no somos nadie para decir, este se va a ir al infierno, esta se va a ir al infierno. Al contrario, dice la palabra del Señor, orad los unos por los otros. Y la palabra del Señor nos habla sobre que ya cuando nosotros somos ese remanente fiel, escogidos por gracia, que le entregamos nuestra vida a Cristo, que ya estamos ahí, dice, no te olvides de la bondad. No te olvides de ser bondadosa, no te olvides de ser bondadoso. Y esto me recuerda a lo que dice Mateo 25, sobre que hay personas que miran a la gente en necesidad y teniendo consigo no son capaces de darle a aquel o aquella persona en necesidad. Y al final dice que unos irán al juicio eterno y otros van a heredar la vida eterna. Y dice, y los perros estarán afuera, los que no miraron la necesidad de su hermano y de su hermana, pudiendo ayudar porque les faltó la bondad. Por eso aquí dice la palabra, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron. O sea, los llevó a juicio, les hizo juicio, porque lo que se hace se paga. Dice que Dios es severo, pero dice la palabra del Señor, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en la bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Ahora pregúntate, ¿tengo bondad? ¿Tengo misericordia? ¿Amo a mi hermano? ¿Amo a mi hermana? ¿O por qué hago lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Para probar que yo tengo la razón? ¿O para enseñarles el camino a seguir? No con palabras, sino con hechos. Porque recuérdense que los buenos consejos son buenos, pero el testimonio arrastra. El Señor les bendiga a todos los que están aquí conectados. Hermana María Ramírez, bendiciones. Hermana San Juana, bendiciones. Hermana Maricruz Pizarro, el Señor le bendiga. Hermana Miroslava Cavazos, el Señor le bendiga. Yo también la quiero mucho. Julio Iglesias, el Señor le bendiga. Estamos hablando sobre el libro de Romanos 11 y vamos a ir ahorita al tercer punto, porque este pasaje realmente es grande y es extenso, pero estoy dándole como la conclusión de lo que es cada punto que se refiere en este pasaje. Y aquí está la resurrección, la restauración del pueblo de Israel. O sea, muchos de nosotros decimos, ay, si yo hubiera sido con Cristo en ese tiempo, cuando Cristo vino a caminar en la tierra, cuando Jesús padeció, yo lo hubiera defendido. Mentiras, mentiras. ¿Por qué? Porque aún los que caminaron con él, aún los que miraron milagros, se escondieron.
no estuvieron con él, no dijeron yo andaba con él, no, al contrario, decía, no, yo ni le conozco, pero es que tú caminas como ellos, no, yo no sé quién es, y empezó a decir maldiciones, Pedro. Entonces, muchos de nosotros pensamos que, no, si yo hubiera sido israelita, déjate de cuentos. Si en este tiempo sigues negando a Dios, ¿cómo puedes decir, ay, si hubiera caminado con Cristo yo sería diferente? Dice la palabra del Señor que es mejor creer porque somos hijos de la fe. La fe cree lo imposible, lo que mucha gente niega de que Jesús hizo, que Jesús vino, que Jesús murió, existe. Y si tú lo crees con todo tu corazón, nada es imposible. Yo he mirado huesos crecer, he mirado gente levantarse de silla de ruedas, he mirado gente ser liberada de cáncer instantáneamente, he mirado tantas cosas, gente sanada de artritis que sus manos estaban todas chuecas, como 200 personas sanadas de diabetes, gente sanada de alta presión, miles de cientos de milagros he mirado mientras he estado predicando en estos años, he mirado mucha gloria de Dios. Entonces, a mí nadie me puede venir a decir, oh no, es que lo que tú predicas no es verdad. Yo predico un Cristo de poder, que de la tumba se levantó, que sí, era judío, sí, pero te amó tanto que tuvo que quitarle a su pueblo la salvación, los encegueció para que gracias a que ellos no le aceptaran, tú y yo tuviéramos la oportunidad de la salvación. Ahora pues, tú que conoces que Dios es real, que Dios existe, que Él sana, que salva, que liberta, porque yo sé que todos, de alguna o de otra manera, los que ya estamos en el Evangelio, hemos mirado a Dios actuar en sanidades, en milagros, en prodigios, en conversión de alguien que tú ni te esperabas que se convirtiera. Es más, en tu propio corazón, que Dios lo esté cambiando. Entonces, si Dios ha tenido misericordia de ti, que no era su pueblo, ¿cómo no lo iba a tener de Israel? Porque al final de todo, aunque nosotros decimos, ay, pobre Israel, no, orad por la paz en Israel, porque es el pueblo escogido de Dios. Y aquí la palabra nos dice en el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, y el llamamiento de Dios es irrevocable para su pueblo Israel. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Está hablando de que gracias a que ellos fueron desobedientes y no aceptaron a Cristo, nosotros lo podemos aceptar. Es por eso que somos llamados ese remanente, por gracia. Pero aquí también nos habla sobre que los llamamientos son para siempre, son perpetuos, ya Dios te lo dio. Por ejemplo, los dones también son para siempre. Hay gente que yo he mirado que aunque anden en la calle, tú vas y le dices algo o le das comida. Por ejemplo, nosotros miramos mucho eso en la calle. Un día cociné a las 4 de la mañana aquí, porque allá en Los Ángeles, que es a 4 horas y media de aquí, una persona que llevaba comida a regalar a los homeless se enfermó y entonces no iba a poder ir. Y hablando con ella, es una profeta que el Señor usa mucho, me dijo, ¿sabe qué? Me duele estar enferma porque me duele que los homeless van a ir a las 10 de la mañana a comer y no va a haber quien les dé de comer. Yo le dije, no se preocupe, nosotros vamos a ir para allá. Bueno, fuimos para allá y les dimos de comer a los homeless y una de las hermanas que iba conmigo andaba en pantalones. Entonces, ese homeless le dice a ella, sierva, ¿por qué no se pone una faldita? Entonces, muchas veces Dios nos habla a través hasta de lo que nosotros menos esperamos que nos hable. Y yo no te estoy diciendo que la falda te va a salvar, ¿verdad? Porque hay gente que tiene la falda bien larga y anda haciendo y deshaciendo con su vida. No es eso, sino que yo te puedo decir que Dios te puede hablar a través de quien sea. El asunto es, si en esta hora Dios hizo que tú te detuvieras a escuchar este mensaje y tú estás despreciando a aquel hombre, aquella mujer que tú piensas que no tiene salvación, déjame decirte que Dios no piensa como tú, que Dios no es como tú, que la mujer encontrada en el acto del adulterio para matarla a pedradas, Jesús era el único libre de pecado y pudiéndolo hacer, no lo hizo. ¿Por qué tú quieres matar y eliminar a tu hermano o a tu hermana? ¿Por qué te sientes mejor que ellos?
Si dice la palabra del Señor que si un punto tú transgredes la ley de Dios, te haces culpable de todos. Entonces tenemos que tener cuidado en pensar en que el pueblo de Israel de Dios ya es desechado. No, Dios los sigue amando y el llamado de ellos a la salvación es para siempre y un día ellos van a ser salvos. Miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hablando de la grandeza de la mente de nuestro Dios, de que Él no es como nosotros, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que sus caminos son mejores que nuestros caminos y que muchas veces pensamos, yo si las cosas las miro así, Dios también las tiene que mirar así. Porque incluso yo he llegado a pensar eso, que digo, wow, si para mí estas personas están haciendo aquello, aquellos están haciendo esto, y me pongo a analizar en mi mente humana, digo, no, pues no tienen perdón de Dios, pero ¿quién soy yo? Los escribas y fariseos que trajeron a la mujer encontrada en el acto de adulterio, ¿saben a qué se basaban? A la ley, a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento. Entonces, muchos de nosotros queriendo ser cumplidores de la palabra, se las estamos aplicando a personas sin aplicárnoslas a nosotros primero, porque todos están transgrediendo en un punto a la ley. Entonces, aquí dice que la profundidad de las riquezas de la mente de Dios, de la sabiduría de Dios, de la ciencia de Dios, son insondables, no las podemos entender porque Dios es Dios. Nosotros es cierto, tenemos nuestra mente en discernir lo bueno y lo malo, pero quién sabe qué más pueda pensar Dios, porque Él todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escudriña, Él lo sabe todo. Y vamos a terminar con este último, que es el versículo 36, que es prácticamente, es el broche de oro, que es el resumen y que aunque son dos oraciones seguidas, es increíble, porque Pablo tenía que escribir 36 versículos para poder explicar uno solamente, para que la gente le entendiera. Por eso mucha gente decía, es que habla tan bonito, tan así, que es bien difícil entender la profundidad de la palabra que escribió en esta carta, o de lo que él nos mandó a decir, o de su sermón que él ejecutó. La gente se quedaba anonadada con el conocimiento que él tenía del léxico, yo creo que él tenía, porque él era un hombre estudiado y era un hombre que había tenido un encuentro personal con Dios y no en la carne de andar con él, caminando con él, no, sino en su corazón, en lo más íntimo de él, lo había aceptado y lo había conocido como Dios era misericordioso, porque él no merecía la salvación de ninguna manera, mirándolo con nuestros ojos. Si hay alguien persiguiendo a tu hermano, a tu hermana, que anda queriéndolos matar y destruir, meterlos a la cárcel, a tu entendimiento, a tu razonamiento, a nuestra justicia terrenal, ¿merecía esa persona la salvación? ¿Verdad que no? Es que nosotros somos malos. Por eso decía David, que yo mejor caiga en las manos del Dios vivo. Júzgame tú, Dios, porque la gente me puede matar. Dios es misericordioso. Miren lo que dice la palabra en el versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo dice la palabra del Señor. Es increíble, porque prácticamente lo que está diciendo aquí, que Él hizo a los gentiles, que Él hizo a los judíos y que Él no quiere desechar a su pueblo, que son para Él, son heredad que Él escogió para sí. Y a nosotros, ¿sabes cómo nos va a venir a buscar a la tierra? Dice que cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta. Pregúntate tú, si el Señor viniere hoy, ¿hallará fe en mí? No fe en que Dios es bueno y que me puede hacer el milagro. Fe en obedecer la palabra de Dios en tu diario vivir, en hacer su voluntad, en negarte a ti mismo o a ti misma y obedecer la voz de Dios. Es bien difícil, ¿verdad? Porque muchas veces nos podemos estar engañando, yendo a la iglesia, haciendo buenas obras, hablando en lenguas, profetizando, sanando, curando, haciendo todo, cantando, danzando, haciendo todo lo que se hace en una iglesia. Pero
hay falta de fe en el corazón para evangelizar. Ay, no, es que me da vergüenza. El llamado es para ti. Hay quien van a llamar a cuentas es a ti. Pero yo creo que es buen tiempo que nosotros razonemos que los que van a ser salvos por gracia, así como tú y yo fuimos salvos por gracia. Y que también el pueblo de Israel, nadie le va a quitar la salvación porque ya son salvos. Igual a tus hermanos que tú quizás crees que no tienen y ni merecen la salvación. Dios no juzga como tú juzgas ni como yo juzgo. Por lo tanto, agarrémonos de las manos de Dios y sigamos al blanco perfecto, sabiendo que ese remanente fiel llamado por gracia fuimos tú y fui yo y todos aquellos que hayan sido añadidos y los que seguirán siendo añadidos en el redil del Señor, porque Él es el pastor por excelencia. Nosotros como humanos tratamos de apacentar la grey, de dar un buen mensaje, de representar al Señor dignamente, pero no hay nadie perfecto. Y si tú te pones a mirar en que aquel, en que aquella, vas a fallar. Vas a fallar. Pero ¿sabes qué? El que murió por ti se llama Cristo. El que murió por mí se llama Cristo. El que sabía que le iba a fallar. El que sabía que tú también le ibas a fallar. Porque muchas personas me dicen, pastor, pero es que yo ya le he intentado hacer cristiano, hacer cristiana. Es que han intentado tener una religión, no una relación. Una relación es diferente a tener una religión. Una religión es basada en estructuras humanas y de leyes, y una relación de amistad con Cristo, con el Espíritu Santo, es diferente. Tú tienes una amiga o un amigo que de verdad sea tu amigo de corazón, aunque no deberíamos creer más en la amistad terrenal, pero lo estoy poniendo como ejemplo para que lo podamos entender. Si un día tú le fallas a tu amiga, como es mortal, probablemente te pueda dejar de hablar. Aún un familiar o alguien con quien tú más hables, alguien que tú quieras mucho y que han pasado los años y tienes una relación personal de amistad de 5, 6, 7 años, 8 años, 20 años. Y muchas veces te has disgustado con esa persona, pero esa persona sabe quién eres tú. Y esa persona pone las manos al fuego por ti. Bueno, así es Jesús. Cuando ya comienzas a tener una relación con Él como tu hermano, como tu amigo, como tu salvador, como tu refugio, como tu torre fuerte, como tu pronto auxilio, con el que hablas todos los días, Él intercede delante del Padre. Mira, se ha esforzado estos años, se ha esforzado estos meses. Mira, Él está haciendo esto, ella está haciendo esto. Ten misericordia, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Hay alguien que está intercediendo delante del Padre por tus caídas. Hay alguien que está intercediendo delante del Padre por ese milagro que estás esperando. Se llama Jesucristo, el que te ama. Y gracias a que te ama, hizo que todo un pueblo despreciara la salvación para que el ofrecimiento llegara a tus manos y tocara tu corazón y tú le abrieras para salvarte a ti. Esto es tiempo de analizar que somos ese remanente escogido por gracia, no porque no lo merezcamos, porque no es nada por obras para que nadie se gloríe. Cuando andábamos en el mundo, las obras de las tinieblas son las que andábamos haciendo. Ahora somos hijos de luz. Entonces, ahora puede ser que puedes decir, ahora soy una buena persona, me merezco la salvación, pero antes no. Antes ni queríamos nada con Dios. Así que démosle gloria a Dios, alabanza al Señor, porque Él nos llamó con lazos de amor, con misericordia. Y aunque te haya llamado quizás y que te haya dolido, que se te murió alguien, que alguien te dejó, que quedaste en la ruina, que te enfermaste, cualquier cosa que Dios haya usado para traerte a sus pies, dale gloria a Él. Porque ¿sabes qué? Lo hizo porque te ama. Yo cuando entendí eso, wow, porque yo estaba yendo a la iglesia. Yo estaba yendo a la iglesia por años. Pero una relación personal con Dios como la que tengo hoy, yo no la tenía. Ahora puedo decir que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y en toda la extensión de la palabra, que
Cuando yo recuerdo cuando salió esa alabanza que decía, que me falte todo, menos su presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Ese año fue el año que en realidad le di mi vida al 100% a Dios. No a vivir para mí o para mis hijos, porque antes quería vivir porque estuve paralítica. Decía, dame vida para cuidar a mis hijos. Y ahora le pido vida para servirle aquí en la tierra. Cuando tú comienzas a negarte a ti y vivir para Dios, te das cuenta de que fue la mejor decisión que hiciste, porque ya no te preocupa nada. ¿Cómo le voy a hacer? Dios lo va a hacer. En sus manos estamos. Quién sabe cómo van a pasar las cosas, pero el 2022 Dios nos va a dar la victoria. Yo de eso estoy segura. Vienen cosas horribles, cosas que viene destrucción, viene muerte, viene calamidad, mucha calamidad viene porque Dios me lo ha mostrado en 3 diferentes sueños donde voy a las tiendas y en las tiendas no hay nada que comer. Así que prepárense, de verdad, se los digo de todo corazón ahorita que estamos a finales de año, prepárense porque van a mirar lo que va a pasar en el mundo entero y se van a acordar de lo que les estoy diciendo hoy. Porque aquí en la iglesia yo ya les hablé sobre que tenemos que almacenar comida. Que Dios me dijo, Maribel, los que se han alejado de mí, los voy a hacer volver. La hambre los va a hacer volver. Porque lo que tienen se los voy a quitar, se les será quitado. Pero los que están en el camino, siguiendo las pisadas de Jesús, ellos recibirán multiplicación. Y es por eso que yo publicaba algo sobre eso, no sé en cuál de los Facebooks que tengo, porque por ejemplo, el de Pastora lo manejan 3 personas diferentes. Solamente cuando yo estoy en línea es que yo soy la que escribo, pero no muchas veces no soy yo. Pero cuando están diferentes personas, de hecho, si alguien de verdad que tenga un corazón de servirle a Dios y quiere ayudarnos con este Facebook, se los agradecería, pero tienen que pertenecer a una iglesia y ser fiel a su pastor, o incluso gente que está en alguna de las 2 iglesias de Monte Sinaí. Si quieren ayudarme a lo que es con este Facebook, se los agradecería de corazón. Yo casi no tengo tiempo para estar continuamente contestando. Tengo más de 2.500 mensajes sin leer, pero en serio, necesito ayuda, porque yo soy una sola persona y a veces yo sé que hay mucha necesidad. Y trato de cuando pongo, necesitan oración, orar por cada una de las necesidades. Porque a veces nosotros decimos, ay, ¿y por qué oro? Si ya oré por esto, ya oré por aquello, ya oré. Y hay tanta necesidad en la iglesia, en la iglesia de Cristo, hablando del nivel mundial, que hay gente que vive en Argentina, en Paraguay, en Puerto Rico, en Nicaragua, en El Salvador. Hay una hermana que me decía, pastora, por favor, siga predicando por Facebook porque acá donde yo vivo no hay iglesias y es de la única manera que yo me congrego. También tenemos otra hermana aquí en Fresno que ella se congrega solamente por Facebook, por problemas que tiene con su niño. Hay muchas personas que se alimentan de esta página. Entonces yo trato por lo que más puedo estar siempre poniendo las predicaciones y todo esto, ¿verdad? De lo que es la iglesia. Pero este mensaje en específico me lo pidió la hermana Miroslava Cavazos para que yo lo pudiera compartir y es por eso que estoy aquí compartiendo esto y casi nunca me tomo el tiempo de sentarme a hablar con ustedes, así como lo estoy haciendo ahorita, porque siento como que los tengo aquí, todos estamos platicando, aunque ustedes nomás me están mirando, malvados, digan algo. No, no es cierto. Dios les bendiga, hermanos, a todos los que están ahí conectados. De verdad que tenemos que prepararnos. En este año viene destrucción y calamidad. Nosotros tenemos despensas con latas de comida que estamos a punto de repartirlas en las iglesias de Monte Sinaí para que las personas las almacenen y estemos nosotros listos para cualquier cosa que se pueda venir, porque en realidad algo feo va a pasar. Así que no digan después, es que nadie se lo miraba venir. Todo ya parecía que estábamos saliendo del coronavirus y que nada iba a pasar. Van a pasar cosas peores. Así que prepárense desde ya. En serio, nosotros tratamos de comprar aguas y aguas y aguas. Compramos todo lo que se pueda comprar que no se venza. Puede ser que ustedes puedan creer que, oh, no, es que ya quedaron paniqueados o eso. Dios lo está hablando. Yo no sé si de los de aquí
conocen el ministerio de mi mamá. Creo, por ejemplo, el hermano Liborio sí sabe que Dios usa bastante a mi mamá. Gente a nivel mundial ha venido a su casa de mi mamá para que mi mamá ore por ellos y son sanados de cualquier enfermedad. Entonces, Dios también le ha dado sueños a ella. Y el otro día, ella compartió, y bueno, también me lo dijo a mí personalmente, que estaba despierta, era de mañana, y ella estaba mirando la ventana y empezó a mirar a un hombre. Y ese hombre era un demonio, estaba todo deforme, todo horrible, con zapatos de payaso y una cara como de mamut. Y dice, y Dios le mandó a decir que ese era el espíritu de calamidad, de miseria, de pobreza, que se estaba acabando lo que la gente tenía, que oráramos. Entonces, nosotros, los que no estamos preparándonos, es tiempo de orar. Yo siempre oro de esta manera: Señor, bendice mi entrar, bendice mi salir, bendice todo lo que lleva mi nombre y mi apellido, porque te pertenecen a ti. Cada carro yo lo uso para tu servicio. Todo lo que yo tengo es para tu servicio, porque tú me lo diste, es tuyo, a ti te pertenece. Por lo tanto, el enemigo no se puede meter con las cosas que le pertenecen a Dios. Entonces, ora y cubre tu casa con la sangre de Cristo, cubre tus hijos, tu familia, tus padres. Cuando comenzó el 2020, yo les dije que Dios me había dicho que en ese año se había soltado el espíritu de muerte. Y comenzaron las muertes por todos lados. Pero cuando el Señor me dijo eso, me dijo: dile a toda la iglesia que se cubran con la sangre del Cordero, que el espíritu de muerte no les va a tocar, Maribel. Y no sé si hay alguien de la iglesia de Fresno o de Dinuba. Yo les dije, no, a la de Fresno, porque en ese tiempo solamente teníamos la primera iglesia, creo que en ese año se comenzó, pero les dije, y hermanos, estuvimos orando todos los servicios, todos los días por lo mismo. Y les puedo decir, y la gloria y la honra es para Dios, que nadie de nuestra iglesia se murió. Nadie. A muchos les dio el COVID, pero a nadie para muerte. Y había personas que de verdad padecen como de respiración y no les llegó a los pulmones. Es que cuando Dios nos dice y nos advierte de algo es porque tenemos que estar alerta y tenemos que ser esas centinelas, avisar al pueblo cuando viene algo que les va a afectar. Bueno, el Señor me les bendiga, el Señor me les guarde, les amo en el amor de Cristo y reciban saludos de las iglesias Monte Sinaí en la ciudad de Fresno y de Nueva California. Es un privilegio de verdad ser portadora de la palabra de Dios. Espero que esta breve explicación de Romanos 11 les haya sido de bendición y edificación a sus vidas. Les amo en el amor de Cristo, no saben cuánto, porque si no estuviera mejor allá tratando de descansar, porque ya me tengo que ir a otra ciudad a predicar. Pero dije, no, voy a tomar mi tiempo. Todavía tengo 1 hora para bañarme, cambiarme e irme para la otra iglesia, porque es 1 hora de manejo. Pero es un privilegio poder sentarme y hablar con ustedes. Espero mañana siga lloviendo para poder compartir otro mensaje con ustedes. El Señor me les bendiga siempre, rica y abundantemente, tanto espiritual como económicamente, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hermana Lisette Ramírez, ya le extrañaba. ¿Dónde andaba, Bendiciones, hermano Calet Hernández. Bendiciones, hermano Liborio. Lo seguimos esperando. Creo que mi mamá dijo que venía para su casa, ¿no? Para California, porque él vive en Nueva York. Bueno, el Señor me les bendiga, rica y abundantemente. Espero que de verdad todos estemos con vida y dándole gloria a Dios. No por lo que nos va a dar, sino por lo que ya nos dio. Nos guardó en este valle de sombra de muerte que hemos caminado estos últimos meses y nos tiene con vida y en victoria. Por lo tanto, seamos agradecidos y démosle la gloria al que vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, saludos, hermana.